A ver, pensemos en el cuerpo humano. Es, sin duda, el proyecto de construcción más asombroso que existe. Lo más increíble es que todo, absolutamente todo, comienza con un solo ladrillo, una única célula. Y a partir de ahí, se multiplica y se organiza para crear la estructura más compleja que conocemos. Vamos a desentrañar juntos ese increíble plano de construcción. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una sola célula construya un cuerpo humano completo? O sea, ¿cómo sabe esa primera célula qué hacer? ¿Cuáles son esas instrucciones que sigue para formar un cerebro, un corazón, huesos y piel? ¿Y que todo funcione en perfecta sincronía? Bueno, pues ese es el misterio que vamos a explorar. Ok, para entrar de lleno en esto, hay que irnos hasta el principio. El punto de partida es la primera semana de desarrollo, un periodo de tiempo súper corto, pero donde, literalmente, se ponen los cimientos de todo el proyecto. Es una fase de preparación y de un viaje que es crucial. Aquí es donde arranca todo. En lo profundo de la trompa de Falopio ocurre la fecundación. Y es un dato interesante porque a veces se piensa que es en el útero, pero no. Este primer paso da origen al cigoto, la célula madre de la cual descenderán todas y cada una de las células que formarán el cuerpo. Y fíjense en el ritmo de todo esto. Es vertiginoso. En apenas una semana, pasamos de una sola célula a dos, luego a cuatro, a ocho, hasta que se forma una especie de bolita de células llamada mórula. Esta mórula viaja, se transforma en algo llamado blastocisto y finalmente se ancla en la pared del útero. Ya está lista para empezar a recibir nutrientes. Es, de verdad, un viaje con un destino muy, muy preciso. Una vez que está bien anclado, el proyecto entra en su siguiente fase crítica. Es aquí donde emerge el primer borrador del plano de construcción, un plan maestro que va a dictar dónde irá cada cosa. Este proceso se llama gastrulación y es un momento que lo define todo. Las células, que hasta ahora eran más o menos iguales entre sí, se organizan en tres capas bien distintas. Es como si de repente se separaran los equipos de trabajo, los que van a poner la estructura, los que van a poner los cables, los que se encargarán de los interiores. Cada uno ya tiene una tarea fundamental. Y aquí lo vemos súper claro. Tenemos el ectodermo, la capa de afuera, que va a formar todo el sistema nervioso y la piel. Luego el mesodermo, la capa de en medio, va a crear la estructura y el motor del cuerpo, músculos, huesos, el corazón. Y finalmente el endodermo, la capa interna, que se va a encargar de todos los revestimientos de los órganos, como los del sistema digestivo. Todo el cuerpo, absolutamente todo, sale de estas tres capas. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo se traduce ese plano de tres capas en los materiales de construcción reales? Bueno, pues la respuesta está en los tejidos. La histología es la ciencia que estudia precisamente estos materiales. Un tejido en realidad no es más que un conjunto de células especializadas que se agrupan para cumplir una misión. Son, por así decirlo, los ladrillos, el cemento y los cables del cuerpo. Y aquí viene lo más increíble. Toda la complejidad del cuerpo humano se construye a partir de solo 4 tipos básicos de tejido. Nada más 4. El epitelial, que es como el recubrimiento, la pintura, el conectivo, que es el armazón, el soporte, el muscular, que son los motores, y el nervioso, que es todo el sistema de comunicación, el cableado eléctrico. Bien, el siguiente paso lógico es ver cómo estos materiales se ensamblan para formar sistemas complejos que ya funcionan. Y para entenderlo vamos a ver dos ejemplos que son espectaculares. Primero, el sistema nervioso. Como ya vimos, su origen está en el ectodermo, la capa más externa. Lo que sucede a continuación es un acto pues casi de origami biológico. Es verdaderamente asombroso. Este proceso se llama neurulación y empieza en la tercera semana. Imaginen una lámina plana de células, la placa neural, que de repente empieza a doblarse sobre sí misma. Los bordes se levantan, se juntan en el medio y se fusionan, formando un tubo hueco. Este tubo neural es el precursor de todo nuestro sistema nervioso central. Es como ver una hoja de papel enrollarse sola para formar un cable complejísimo. Ahora, cambiamos de capa. Nos vamos al mesodermo para ver cómo se construye el esqueleto. Y es que, a diferencia de un edificio, los huesos no son estructuras estáticas, para nada. Son tejidos vivos que están en constante cambio. Esto es posible gracias a una cuadrilla de remodelación celular. Por un lado están los osteoblastos, que son los constructores, siempre depositando hueso nuevo, y al mismo tiempo, los osteoclastos son el equipo de demolición, que van quitando el hueso viejo o dañado. Este equilibrio dinámico es lo que permite que los huesos se reparen y se adapten a las tensiones durante toda la vida. Y justo el ejemplo de los huesos nos lleva a la idea final.
Este increíble proyecto de construcción en realidad nunca termina. El cuerpo no es una estructura estática, sino un sistema dinámico que está en constante mantenimiento y buscando el equilibrio. El objetivo final de toda esta complejidad es mantener la homeostasis. ¿Qué es eso? Es básicamente mantener un equilibrio interno estable. Es la razón por la que nuestra temperatura corporal, los niveles de azúcar y otros parámetros se mantienen constantes. En esencia, homeostasis es sinónimo de salud. La remodelación de los huesos es solo un ejemplo de este principio que ocurre en todo el cuerpo. Las células de la piel, de la sangre, del revestimiento intestinal, todas se reemplazan constantemente. Es un ciclo perpetuo de demolición y reconstrucción que nos mantiene funcionando día a día. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Se dice que la mayoría de las células del cuerpo se reemplazan por completo cada 7 o 10 años. Si esto es así, ¿qué es lo que nos hace ser la misma persona a lo largo del tiempo? Es una pregunta que nos recuerda que somos a la vez una obra maestra de la ingeniería y un proceso en constante cambio.